Títulos y operaciones de crédito. Concepto de títulos de crédito. Artículo 1. Son cosas mercantiles los títulos de crédito, su emisión, expedición, endoso, aval o aceptación y de las demás operaciones que en ellos se consignen. Son actos de comercio los derechos y obligaciones derivados de actos o contratos que hayan dado lugar a la emisión o transmisión de títulos de crédito o se hayan practicado con estos. Se rigen por las normas enumeradas en el artículo. Artículo 2. Cuando no se pueden ejecutar o cumplir separadamente del artículo o de la ley que corresponde a la naturaleza civil o mercantil de tales actos y contratos en los demás casos. Especificaciones de títulos de crédito. Artículo 2. Los actos y las operaciones que se refieren al artículo anterior se rigen por fracción 1 por lo dispuesto en la ley en las demás leyes especiales relativas en su defecto. Fracción 2 por la legislación mercantil general en su defecto. Fracción 3 por sus usos bancarios y mercantiles y defectos de estos. Fracción 4 por los derechos comunes declarados aplicadamente en toda la República para los fines de esta ley en Código de Distrito Federal. Ahora vamos a abordar lo que es la letra de cambio y sus elementos. Dice que la letra de cambio se distingue porque en el artículo 76 dice que la fracción 1 debería contener que es letra de cambio insertada en un texto, la expresión del lugar y fecha, día, mes en que se está suscribiendo, la orden incondicional del giro de pagar en una determinación de dinero, el nombre del girador, el lugar y época del pago, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago y la firma del girador en la persona que suscribe en su ruego de su nombre. Dice que la letra de cambio, el funcionamiento que va a tener, dice en el artículo 84, el girador y cualquier otro obligado pueden indicar en la letra el nombre de uno o varias personas a quien deberá exigirse la aceptación y pago de la misma o solamente el pago en defecto del girador siempre que tenga su domicilio o su residencia en el lugar señalado en la letra del pago. En el artículo 85 dice que la facultad de obrar en nombre y por cuenta de otro no comprenderá al obligado. Cambiariamente solo lo que dispone el poder o la legislación. Ahora vamos con los elementos del pagaré y su funcionamiento. Artículo 170. El pagaré deberá contener la mención de ser pagaré en un texto, la promesa incondicional de pagar con una suma determinada de dinero, o sea, la cantidad de dinero que pues se va a pagar. El nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la fecha y lugar, la época del pago, la fecha y lugar en el que suscribe el documento y la firma del suscriptor o de la persona que firme en su ruego o su nombre. Aquí también en la parte reversa de lo que es un pagaré, daré para poner las firmas, ahí normalmente firma lo que es la persona a pagar y un aval. Ahora bien, su funcionamiento, dice artículo 132, los pagarés exigibles a cierto plazo de la vista deben ser presentados dentro de los 6 meses que sigan a su fecha. La presentación solo tendrá el efecto de fijar la fecha de vencimiento y se comprobará en los términos del párrafo final el artículo 82. Si el suscriptor omite la fecha de la visita, podrá consignar al tenedor. Vamos con los elementos del cheque. Dice que en el artículo 176 el cheque debe contener 1. La mención de ser cheque, el lugar y fecha en el que se expide, la orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre del librador, el lugar del pago y la firma del librador. Ahora el funcionamiento del cheque, dice en el artículo 175 que el cheque solo puede ser expedido a cargo de una institución de crédito, en este caso pues el banco. El documento en forma del cheque se libera a cargo de otras personas, no produce efectos de título de crédito. Eso quiere decir que, por ejemplo, una empresa hace un cheque a favor de otra persona y la intermediaria que va a dar el pago sería el banco.
Obligaciones o bonos. Artículo 210. Las obligaciones pueden contener nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en los casos de que se trate de obligaciones emitidas al portador en los términos del primer párrafo del artículo 209. La denominación, el objeto y domicilio de la sociedad emisora. Reporto. Artículo 259. En virtud del reporto, el reporto adquiere por una suma de dinero la propiedad de títulos de crédito y se obliga a transferir al reportador la propiedad de otros tantos títulos de la misma especie en el plazo convenido y contra reembolso del mismo precio de un premio. El premio puede ser, y pues ahí hay diversos. Certificados de depósito. Artículo 267. Certificados de depósito de una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas o moneda extranjera transfiere la propiedad al depositario y a la obligación constituida de una suma operación depositada en la misma especie. Propiedad del depositario o su retiro quedará sujetos a los términos y condiciones que el contrato mismo se señalen. Todo se queda estipulado en lo que es una vez que se hace el convenio. ¿Qué son los depósitos bancarios? El artículo 267 dice que el depósito es una suma determinada de dinero en moneda nacional o en divisas de monedas extranjeras, transfiere la propiedad del depósito y la obligación de restituir la suma depositaria en la misma especie, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, que es el 268, dice que los depósitos que se construyen en una caja, saco o sobres cerrados no se transfieren la propiedad del depósito y su retiro quedará sujetos a los términos y condiciones que el contrato mismo se señala. La cuenta corriente, artículo 302, dice que en virtud del contrato de una cuenta corriente, los créditos derivados de las remesas recíprocas de las partes se anotan como partidas de abono o de cargo de una cuenta y solo el saldo que resulte de la cláusula de la cuenta constituye el crédito inexigible o disponible. Las comisiones y los gastos de los negocios a los que la cuenta se refiere incluirá salvo el convenio del en contrario. Carta de crédito. Artículo 311. Las cartas de crédito deberán expedirse en favor de persona determinada y no serán negociables, expresadas en cantidad fija o varias cantidades indeterminadas, pero comprendidas en un máximo cuyo límite se señalará precisamente. Créditos bancarios. Artículo 317. Un crédito confirmado se otorgará como obligación directamente el acreditante hacia un tercero. Debe constar por escrito y no podrá ser revocado por el pedido de crédito. Y finalmente lo que es el fideicomiso, dice que en virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o titularidad de uno más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados recomendaciones la realización de dichos fines a la propiedad de institución fiduciaria. En este caso, pues podría ser que yo como papá voy y deposito una cierta cantidad en un banco y el banco solo como que le doy la orden para que pueda ir repartiéndolo. Ahora sí que pues a como yo lo decida. Eso sería todo en títulos y operaciones de crédito.